que ya sabemos todo lo que son la clase introductoria a los gases. Hemos visto que este tema es muy importante para estudiarlo. Vamos a estudiar solo el estado gaseoso y también conversamos sobre las tres piezas fundamentales de un gas, que son la presión, la temperatura y el volumen, ¿sí? Y que era necesario saber las conversiones que se pueden dar en estas unidades fundamentales. Entonces, vamos a ver que los gases ideales, ¿sí? Acá vamos a ver que estos gases siguen ciertas leyes. Entonces, su estudio se va a regir a ciertas leyes que van a ver su comportamiento en los tres parámetros que indicamos: presión, volumen y temperatura. Entonces, los gases se van a dividir en las siguientes leyes. Tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, Gay-Lussac, ley de Avogadro y la ecuación general de los gases. Esas son todas las leyes que rigen a la materia gaseosa. ¿Qué nos dice acerca de estas leyes? La primera ley que vamos a estudiar el día de hoy es la ley de Boyle y Mariotte, pero usualmente es conocida solo como la ley de Boyle. Sus creadores fueron dos: Boyle, Robert Boyle, en 1662 y Edmé Mariotte en 1676. Los tenemos acá, estos dos científicos. Se lo considera a Boyle como el iniciador de esta ley, porque miren la diferencia de años. Mariotte lo estudió después de varios años, y esto debido a que la comunicación no era tan fluida como lo es ahora, ¿no? Tenía que viajar la información años y llegar a Mariotte y que él también la vuelva a experimentar. Y ya cuando habían pasado 20 años, más de 20 años, ha sido conjuncionada porque los dos hicieron este tipo de estudio. La ley de Boyle, como es mayormente conocida, tiene el siguiente enunciamiento. Todas las leyes van a tener sus enunciamientos. Nos dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Medio complicado. Fíjense en el siguiente dibujo. Si ustedes ven el siguiente gráfico, ¿qué tengo que ver? Que la temperatura está constante. No se mueve ese reloj. Está en 300. Entonces la temperatura quiere decir que no varía. Eso en química significa que es constante. Pero también tengo que ver que acá ponen unas pesitas que van bajando o van subiendo, ¿verdad? Mientras más peso hay, miren, las partículas de gas se comprimen. Mientras menos pesos hay, las partículas de gas se vuelven más espaciosas. Entonces, ¿qué es esas pesitas? Es la presión. Por eso ese reloj se está moviendo. Cuando hay menor presión, hay más gas, y cuando hay mayor presión, hay menos gas. Y eso es lo que pasa en nuestras garrafas que usamos para nuestras cocinas. Para llenarlas utilizan una presión, cosa que 25 kilos entren en ese recipiente. A medida que nosotros lo usamos, dejamos escapar esa presión y por eso nuestro gas se va gastando poco a poco a través de la combustión. Entonces la ley de Boyle, miren, ¿qué va a estudiar? Acá está clarito en el dibujito. El volumen, porque el volumen varía, va de 4 a 2. 4 a 2, sube y baja. ¿Y quién más se está viendo acá?
se está moviendo la presión. Entonces la ley de Boyle va a estudiar al volumen y a la presión. La temperatura no, porque es constante, no se está cambiando. ¿Cómo vamos a explicar esto? A ver, lo explicaremos entonces con dibujos. Yo veo el primer gráfico que tengo acá. Nos dice que la ley de Boyle se da a temperatura constante, es decir, no cambia, eso los dije. Y a ese proceso lo llamamos isotérmico. Iso significa igual, térmico temperatura, igual temperatura. Entonces yo tengo, miren acá mi primer gráfico, esas partículas que ven esos puntitos es el gas. Y que hemos dicho que son las pesas, son la presión. Lo voy a comparar con este segundo gráfico, donde hay solo una pesa y veo que el volumen es más alto. Miren, comparado con esto, en tamaño. Este es más alto y este es menos alto. Entonces, ¿qué es lo que me da a entender esta ley? ¿Sí? Lo siguiente, que al aumentar la presión va a disminuir el volumen. Eso quiere decir ese primer gráfico. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Tienen que ustedes ver estos signos. Significa mayor, significa menor. ¿Sí? El segundo gráfico dice que al disminuir la presión, aumenta el volumen. Entonces, ¿cómo defino eso? A menor presión, habrá mayor volumen. ¿Sí? Esa es la ley de Boyle. ¿Cómo la voy a expresar en fórmulas? Será de la siguiente forma. Yo digo, si la temperatura permanece constante, el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Matemáticamente, chicos, inversamente proporcional significa que es 1 dividido entre algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esto en lo que es los gases? Vamos a estudiarlo de forma matemática. Yo digo el volumen, ahí dice, como nos dice el volumen, aquí yo tengo el volumen, es inversamente proporcional, ya les dije, es 1 dividido entre algo. Pero inversamente proporcional ¿a quién? A la presión, o sea, 1 dividido entre presión. Eso nos dice la ley de Boyle. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué más nos dice? Para volverlo una fórmula matemática, vamos a despejar esta fórmula, cosa que nos quede solo el número 1 en un miembro, en el miembro derecho. Entonces, si acá presión está dividiendo, va a pasar el otro lado a multiplicar. Quiero que este número 1 esté solo. Entonces será PB. Esto significa ese como un infinito es inversamente, es igual a 1. Entonces, veamos el tercer punto. Si ese 1 es una constante de proporcionalidad, para volverlo este signo que yo tengo acá en igual, tiene que entrar en vez del 1 una constante. ¿Sí? Entonces, la fórmula será PB es igual a K. La K significa una constante. Si queremos ver, dice, los cambios que se experimentan, o sea, en un gas, siempre tiene que haber condiciones iniciales y condiciones finales.
¿sí? Ustedes cuando compran la garrafa está llena. Esa es una condición inicial. Pero a medida que van pasando los gases hasta el día, los días, hasta el día que se termina tu gas, y es una condición final. Por eso tú adquieres nuevamente otro gas, ¿verdad? Entonces, si hay condiciones iniciales y condiciones finales, la expresión de la fórmula de Boyle-Mariotte se daría de la siguiente forma. Miren, yo tengo, como les decía, mi gas cuando lo he comprado tenía una cierta presión, es el estado 1, pero a medida que han pasado el tiempo, este gas va a ir disminuyendo y voy a tener un estado 2. Entonces, la fórmula tiene que irse en condiciones iniciales y condiciones finales. P1, B1 significará presión inicial 1, el volumen inicial. P2, presión final, y B2, volumen final. Eso va a significar. Entonces vamos a tener lo siguiente. La fórmula de la ley de Boyle. El otro era un despeje matemático. ¿Qué nos interesa en química? La fórmula. La fórmula que vamos a tener o manejar ahora es esta. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Debemos recordar que la presión siempre se va a medir en atmósferas, milímetros de mercurio, torrs o pascales. Y el volumen siempre se medirá en litros, mililitros, centímetros cúbicos o metros cúbicos. Aparte que existen también otras unidades, pero estas son las más comunes. ¿Qué más tengo que ver en esta fórmula? Que siempre la presión 1 y la presión 2 deben, y lo mismo pasa con el volumen 1 y el volumen 2, estos deben estar siempre en la misma unidad. ¿Qué quiere decir? Si presión 1 está en atmósferas, la presión 2 también debe estar en atmósferas. ¿Por qué? Para poder simplificar en los ejercicios. Lo mismo con el volumen. Si el volumen 1 está en litros, el volumen 2 también debe estar en litros. Entonces, desde ahora en adelante, manejaremos esta fórmula para la ley de Boyle. ¿Sí? Pero los ejercicios me darán diversas incógnitas. La incógnita puede ser presión 1, volumen 1, presión 2 o volumen 2. Cualquiera de esas 4 pueden ser las incógnitas. Entonces, ¿qué se hace cuando yo tengo diferentes incógnitas? Lo que tengo que hacer es despejar la fórmula general de Boyle. ¿Qué tal si mi incógnita es volumen 1? Entonces tengo que despejar esa fórmula. ¿Cómo lo hago? Dice, yo tengo aquí mi fórmula general, la anoto, pero P1 es lo que me está molestando. Necesito que B1 esté solo. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué tendré? B1 ya lo tengo solo. Presión 2 y volumen 2 se quedan ahí arriba, dividido entre presión 1. Esa será la fórmula para hallar volumen 1. ¿Qué tal si la incógnita ahora es presión 2? ¿Qué es lo que voy a hacer? De la misma fórmula. Agarro mi fórmula. ¿Quién me molesta presión 2? Si ustedes lo ven, está con blanco, es volumen 2. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido entre volumen 2. Pero aquí hay una variante, algo que por eso es importante que matemática nos ayude bastante. Según algunas reglas matemáticas, siempre nos dice que la incógnita, lo que estamos buscando, debe estar a la derecha.
para poder tener un mejor manejo de las fórmulas. Entonces lo que se tiene que hacer acá es un intercambio. Presión 2 se va a la derecha porque es la incógnita y todo esto se debe ir a la izquierda. No va a producir ningún cambio, ¿sí? No va a haber alteración de un signo, de nada. Solo estamos pasando una cosa de un miembro al otro. Entonces, matemáticamente, la fórmula ordenada será presión 2 es igual a volumen 1 por presión 1 dividido entre volumen 2. Esa es la forma de despejar las fórmulas. ¿Por qué he hecho esto? Para que ustedes hagan la actividad número 1 que dice en la práctica. Hacer su formulario ya con las fórmulas despejadas y no en el día del examen quieran despejar y se pongan nerviosos y hagan un mal despeje. Entonces nos vamos a los ejercicios. Nos dice, el primer ejercicio. Un gas ocupa un volumen de 200 litros a una presión de 700 torrs. ¿Qué presión ocupará si el volumen disminuye a 1500 ml, si la temperatura permanece constante? Siempre que escuchen temperatura constante o la temperatura no varía, quiere decir que es la ley de Boyle. Y si es la ley de Boyle, tengo que usar la fórmula presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pero ahora voy a analizar los datos. Primero vamos a determinar datos. ¿Qué les decía? En un gas o en la vida siempre hay condiciones iniciales y condiciones finales. Aquí está en un gráfico. Nosotros también tenemos una condición inicial, que es cuando hemos nacido. Y nuestra condición final será cuando vayamos a morir. Pero no vamos a morir de la misma forma. En este caso, ha cambiado nuestro cuerpo, ha cambiado nuestra forma de ser, de hablar. No es la misma de cuando hemos nacido. Entonces, esta es la forma de determinar. ¿Cuáles van a ser las condiciones iniciales de un gas? Me fijo. Aquí yo tengo volumen 200 litros y presión 700 torrs. El ejercicio me dice un gas ocupa. Entonces eso quiere decir que son condiciones iniciales. Yo digo volumen 1, 200 litros, presión 1, 700 torrs. Luego me dice, ¿qué presión ocupará si el volumen disminuye a 1500 ml? Volumen 2 ya no puede ser volumen 1, pasa a ser una condición final. Va a ser 1500 ml y me dice qué presión ocupará. Entonces la presión es mi incógnita, el dato que debo hallar. Una vez que ya he tenido los datos bien determinados, quiénes son iniciales y quiénes son finales, tengo que ver lo siguiente. Me dice que volumen 1 y volumen 2 deben estar en la misma unidad. Es decir, como les decía, si aquí tengo litros, acá también tengo que tener litros. Pero si ustedes ven, esto no se da. B1 está en litros y B2 está en ml. Cuando pasa este fenómeno, lo que yo tengo que hacer es transformar. Y para eso hemos repasado lo que era transformaciones en la anterior clase. ¿Qué nos dice? 1 litro es igual a 1000 ml. ¿Quién tiene que ir abajo para que se simplifique estos ml? Muy bien, tiene que ir ml. ¿Cuántos ml yo tengo en esta fórmula? 100. Entonces, ahí irá los 1000 ml. Y arriba lo que sobra, 1 litro. 1500 por 1, 1500 dividido entre 1000 me da 1,5 litros. ¿Por qué? Porque ml con ml se simplifica y lo que me queda son litros. Ahora sí puedo hacer el ejercicio, porque ya tengo litros con estos litros y aquí la presión está en torrs y como él es la incógnita, también va a tener la misma unidad. No hay problema con incógnita, ¿sí? Una vez que ya he determinado los datos, ahí los tengo ya ordenaditos. Volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2. Voy a agarrar mi fórmula general de Boyle y la voy a
despejar la incógnita. ¿Quién es la incógnita? Presión 2. Despejando, ¿qué hemos dicho? ¿Quién le está molestando a presión 2? B2. Como está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar los datos. Digo, presión 2 es igual. ¿Cuánto vale presión 1? Me fijo en sus datos, 702. Coloco en mi fórmula. Lo multiplico, dice, por volumen 1. Volumen 1 es igual a 200 litros. ¿Cuánto vale volumen 2? Era 1500, pero lo transformamos y me da 1.5 litros. ¿Por qué es importante que estén en la misma unidad? Porque se simplificarán litros con litros. O sea, van a desaparecer. ¿Y qué unidad me va a quedar? Torres, ¿verdad? Multiplico 700 por 200, 140.000. Dividido entre 1.5, el resultado será 93.333,33 torres. Como se ha simplificado litros con litros, el resultado me da en torricelis. Y aquí se demuestra. Miren, a un menor volumen, el volumen ha cambiado a 1.5, hay una mayor presión. ¿Sí? Se demuestra la ley. Vamos a un siguiente ejercicio. Se tiene un gas encerrado a 8 atmósferas. Luego de una licuefacción, resultó que el volumen era de 500 ml y la presión de 12 atmósferas. Calcula el dato que falta en litros. Entonces yo digo, si tengo un gas encerrado a 8 atmósferas, ahí tengo presión 1. Luego de la licuefacción, luego significa después, entonces ya me está hablando de condiciones finales. Resultó que el volumen era 500 ml, luego de que ha pasado todo, entonces tengo el volumen 2, 500 ml. Y la presión dice que se tiene 12 atmósferas. ¿Qué dato faltaría? El volumen 1. Nuevamente tengo la fórmula, despejo B1, presión 1 ha pasado a dividir, y voy a reemplazar los datos. Ahora les pido que se guíen por los colores. Digo volumen 1. Presión 2 está con azul. ¿Cuánto tengo? 12 atmósferas. Lo multiplico por volumen 2, que está con naranja, 500 ml. Y lo divido entre presión 1, que es 8 atmósferas. No me hago ningún lío porque están tanto presión 1 como volumen 1 están en la misma unidad que son atmósferas y atmósferas. Multiplico. 12 por 500 me dará 6000. Dividido entre 8. Voy a tener 750 ml. Porque atmósferas con atmósferas se van y me dará el resultado en ml. Pero el ejercicio me pide calcula el dato que falta en litros. ¿Qué voy a hacer? Como me piden litros, se transforma el resultado. Y yo digo, en 1000 ml hay 1 litro. 750 por 1, 750. Dividido entre 1000 tendré 0,75 litros. Como ustedes vieron, este tema es reconocer quién es presión, quién es volumen, quién es temperatura y hacer un buen despeje de las fórmulas. Manejar la calculadora y ya está. No es un tema complicado el de gases, siempre y cuando ustedes tengan el manejo de lo que ya les indiqué. Seguimos en cuarentena, todos ya sabemos lo que está pasando. Lo único que les pido es que se cuiden mucho, tomen todas las medidas de seguridad si en algún momento van a salir y Diosito los proteja. Espero verlos pronto. Gracias.